En este vídeo vamos a estudiar qué es un sistema de referencia y cómo hallamos las coordenadas de un punto respecto de un sistema de referencia. Llamamos sistema de coordenadas o de referencia a un conjunto de cuatro cosas, mejor dicho. Primero, a un origen. Necesitamos un origen del sistema de referencias, que puede ser cualquier punto del espacio. Ese origen del sistema de referencia lo denotamos por la letra O y es simplemente el punto 0, 0, 0, el punto donde todas las coordenadas, a esos números separados por comas le llamamos coordenadas, valen 0. Luego necesitamos también tres ejes coordenados. Tres ejes coordenados. Que son tres direcciones mutuamente perpendiculares. Tres direcciones. No tienen por qué ser mutuamente perpendiculares, pero nosotros las vamos a elegir así. Mutuamente perpendiculares con un sentido positivo definido en cada una de ellas. Con un sentido positivo definido en cada una de ellas. Con esto tendremos algo con el siguiente aspecto. Tendremos un origen, que será un punto O, y partiendo de ese origen, tres direcciones que llamaremos dirección X, dirección Y y dirección Z, X, Y y Z, que van a ser perpendiculares unas a otras, o sea, formarán 90 grados cada una de ellas con las otras dos, y donde habremos definido un sentido positivo que viene representado por esa flecha. Esa flecha nos indica el sentido positivo del eje X, el sentido positivo del eje y finalmente el sentido positivo del eje Z. Bien, ahora, ¿cómo podemos dar la posición o las coordenadas de un punto respecto de este sistema de referencia que hemos definido? Para dar las coordenadas de un punto cualquiera, llamémosle P, a este punto, por ejemplo, lo que vamos a ver es cuánto tenemos que avanzar según cada uno de los ejes para llegar a ese punto. Vamos a dibujar aquí unas líneas discontinuas para que veáis la idea. Vamos a ver. Bien. Un momentito. Ya lo tendríamos bien dibujado. Muy bien. A ver. Nosotros, para alcanzar este punto P, tendríamos que avanzar una cantidad P sub X a lo largo del eje de las X. Avanzaríamos una cantidad P sub X
a lo largo del eje de las X. A continuación, avanzaríamos una cantidad P sub I a lo largo del eje de las Y's. Voy a dibujarla aquí. Esta sería mi cantidad P sub I. Y finalmente avanzaríamos una cantidad P sub Z, que coincide, por cierto, con esta distancia de aquí, ¿vale? P sub X también es esta longitud. Esto sería P sub I, lo que subiríamos por aquí, que coincide con esto de aquí. Y a continuación avanzaríamos una cantidad P sub Z paralelamente al eje de las zetas. Avanzaríamos ahí una cantidad P sub Z paralelamente al eje Z, que sería esta distancia del origen a este punto de aquí. Pues a estas tres cantidades P sub X, aquí lo he subido demasiado, por cierto, o mejor dicho, aquí no lo he dibujado bien, lo voy a dibujar bien, con vuestro permiso. Vamos a dibujarlo de manera correcta. Ahora sí. Muy bien, pues estas tres cantidades P sub X, P sub Y y P sub Z son las coordenadas de este punto P que hemos colocado aquí. Las coordenadas de un punto P, las coordenadas de un punto P son las distancias que hemos o que tenemos que recorrer teniendo en cuenta el sentido. Si es en sentido positivo serán positivas y si es en sentido negativo serán negativas, teniendo en cuenta el sentido en que la recorremos para alcanzar el punto P, partiendo del origen de coordenadas. Partiendo del origen de coordenadas. Bien, esas cantidades se van a representar de esta forma, entre paréntesis y separadas de comas. Diremos P y entre paréntesis colocaremos las tres cantidades P sub X, lo que avanzaríamos a lo largo del eje de X, P sub Y, lo que avanzaríamos a lo largo del eje Y, y P sub Z, lo que avanzaríamos a lo largo del eje Z, o paralelamente al eje Z. Así, por ejemplo, si tenemos que el punto P es el -2, 1, 3, quiere decir el -2 que avanzamos 2 unidades de longitud, sean metros, centímetros, kilómetros, años luz, lo que sea, en el sentido negativo del eje X. El 1 significa que avanzamos una unidad de longitud en el sentido positivo del eje Y. Perdón, del eje Y. Y el 3, que avanzamos 3 unidades
de longitud en el sentido positivo del eje Z. De esta forma podemos determinar la posición de cualquier punto respecto de un sistema de referencia que nos den. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que un sistema de referencia está formado por un origen, el punto 000, y tres ejes mutuamente perpendiculares, el eje X, o sea, tres direcciones, que son mutuamente perpendiculares, el eje X, el eje Y y el eje Z. También hemos aprendido que las coordenadas de un punto respecto de un sistema de referencia son tres números, P sub X, P sub Y y P sub Z, que nos dicen cuánto tenemos que avanzar y en qué sentido el positivo, cuando sea un número positivo, o el negativo, cuando sea un número negativo, para llegar al punto P partiendo del origen de coordenadas.